En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes 17 de abril. Esperando en Dios se encuentre disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida. Dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este pasaje nos enseña claramente a ser agradecidos por todas las bendiciones recibidas, sabiendo que provienen de Dios y que Él nunca cambia. Qué hermosa bendición saber esto, familia. Y recuerde que somos familia. Usted no está solo o sola. Tiene en Cristo una familia que, además de orar por ustedes, desea apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. En este interesante tema, el antes y después de Santiago, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. Familia, analicemos juntos el antes y después de Santiago. La incredulidad en contraste con la fe radical, es decir, la conversión de Santiago. Cabe aclarar lo siguiente: Santiago, hermano de Jesús, también llamado Jacobo en la Biblia, quien se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén y autor de la epístola de Santiago. Gálatas 1:19 dice así: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Santiago 1:1, Santiago mismo lo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Santiago y sus hermanos no creían que él fuera el Mesías. Incluso lo cuestionaban y presionaban para que se mostrase públicamente. Esto lo leemos en Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Este versículo se encuentra en medio de la narración de un viaje que Jesús realiza a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. En el camino, los hermanos de Jesús le instan a que se presente en público y realice milagros impresionantes para que más personas crean en él. Este versículo revela el hecho de que Jesús enfrentó la incredulidad y la oposición no solo de los líderes religiosos, sino también de su propia familia. La falta de fe de los hermanos de Jesús puede haber sido causada por una variedad de factores, como el hecho de que conocían a Jesús desde su infancia y posiblemente lo veían solo como su hermano en lugar del Hijo de Dios. A pesar de la falta de apoyo de su propia familia, Jesús continuó predicando y enseñando a multitudes de personas. Sin embargo, el hecho de que incluso los seres cercanos a Jesús puedan experimentar dificultades para creer en él, hace que su mensaje sea aún más poderoso para todos sus seguidores. Este versículo puede ayudarnos a comprender que la fe es una elección personal e individual. Además, nos recuerda la importancia de confiar en Jesús incluso cuando otros no lo hacen. Esta historia nos recuerda que la fe es una experiencia personal, con dudas y cuestionamientos, y que incluso en la incredulidad de quienes amamos, podemos encontrar la oportunidad de fortalecer nuestra propia fe y permanecer en su camino. Jesús no necesita la aprobación de los hombres para cumplir su propósito y nosotros, familia, tampoco necesitamos la aprobación de los demás para seguirlo. También podemos reflexionar sobre cómo podemos ser más compasivos y pacientes cuando nuestros semejantes luchan
con su fe. El antes y después de Santiago lo vemos tras la resurrección de Jesús. Se le apareció a Santiago, lo que transformó su incredulidad en una fe absoluta. Esto lo leemos en 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, es decir, Santiago. Después a todos los apóstoles. Familia, ¿le gustaría a usted contarnos el antes y después de su conversión a Cristo? Usted puede enviarnos su testimonio al WhatsApp. Usted ya lo conoce, es el 811-590-9879. Nos dará mucho gusto y será muy alentador para nosotros escucharlo o leerlo. Anímese y compártanoslo. Los invitamos a nuestro canal de WhatsApp. Entre su WhatsApp, le da clic abajo en novedades, de ahí se va a los canales y nos encuentra como Suena Familiar. Suscríbase y recibirá nuestras notificaciones y sobre todo los programas. Quédese con nosotros para continuar con este tema tan interesante. Buenos días, querida Celeste. Te escuchamos. Gracias, mi querida hermana Rebeca, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Este mes el tema ha sido el antes y el después. Y hemos estado analizando ciertos personajes bíblicos que al tener un encuentro real con Jesucristo, sus vidas han sido transformadas de una manera radical. Hoy, el antes y el después, lo estaremos centrando en la vida de Santiago, a quien también se le conoce como Jacobo. Cuando por alguna razón tenemos delante de nuestros ojos algo real, verdadero, absoluto, único, incuestionable, y cerramos nuestros ojos para no verlo, tiene que ver con la dureza de nuestro corazón, y este fue el caso de Santiago. De tal manera que podemos decir que Santiago es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando decides reconocer la verdad absoluta de Jesucristo. Es verdad que la incredulidad de Santiago le llevó a rechazar la verdad de Jesucristo durante su ministerio terrenal, aunque estoy segura que como mi hermano de Jesucristo, al haber crecido con él, era inevitable darse cuenta de quién era Jesucristo. Sin embargo, Santiago era incrédulo. Santiago veía a Jesucristo solamente como su hermano mayor, con alguien con el que se había criado o había crecido. Posiblemente también lo veía con cierto celo o con escepticismo. La Biblia nos cuenta que María, la madre de Santiago y de Jesús, guardaba muchas cosas en su corazón. Imaginen por un momento, María con la sensibilidad de una madre, porque una madre siempre ve otras cosas en sus hijos que los demás no ven. ¿Cuántas cosas tan maravillosas habrá compartido con Jesús? Y Santiago las veía. Santiago era testigo de ello, pero no creía. Había una ceguera espiritual en él. La Biblia nos muestra su incredulidad en ciertos pasajes que ahora les voy a compartir. Santiago fue un incrédulo hasta que se le apareció Cristo resucitado. Bendito el amor de mi Dios, sucedió el milagro, y aunque vivió con Jesucristo en vida aquí en la tierra, no creyó en él mientras tuvo a Jesucristo con él, pero ahora que Jesucristo había sido crucificado, había sido declarado muerto y Jesucristo había resucitado y ahora se le aparece a Santiago, ahora él reconoce la divinidad de Jesucristo. Esta es la cita donde leemos esto, y es Pablo predicando acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 7, y nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Después de esto, la incredulidad de Santiago se transformó en una fe radical. Me impacta la sencillez y la humildad de Santiago.
cuando al ser medio hermano de Jesucristo no toma esto como algo para asumir una autoridad que no le correspondía. No hay evidencia alguna de que él se hubiera valido de su parentesco con Jesús para tomar una actitud o una posición de autoridad. Creo firmemente que lo primero que hizo fue reconocer su necesidad de ser creyente y de tener una fe que produjera en él una transformación de ser incrédulo a ser creyente. Y eso se refleja en su actitud de humildad. En Santiago 1:1 leemos que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se reconoce a sí mismo como siervo, un siervo que reconoce la divinidad de Jesucristo. Un siervo es una persona que se somete a la voluntad de otra o al servicio de esa otra persona. Y esto es lo que Santiago estaba escribiendo. Santiago, siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Ahora su vida estaba sujeta a la autoridad de Dios y de Jesucristo. Contrario a lo que antes vemos en la vida de Santiago, cuestionando la divinidad de Jesucristo, según lo que leemos en Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete de Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Una vez que Santiago se encontró con Jesucristo resucitado, Dios abrió sus ojos y obró el milagro en su corazón, y él se rindió y creyó, y su vida fue transformada de ser incrédulo a ser un creyente. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes, así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp: 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes en los diferentes medios de comunicación que siempre están a sus órdenes, por su confianza al compartirnos sus peticiones, y todo el equipo de su programa Suena Familiar agradece su apoyo en oración. Esto los hace parte importante en este ministerio. Continuamos con el tema el antes y después de Santiago. Santiago, antes espectador, ahora líder de la iglesia en Jerusalén. El antes y después de Santiago, Santiago permanecía al margen del ministerio itinerante de Jesús sin tener un papel activo en su obra, pero después se convirtió en un líder principal, es decir, en un obispo de la iglesia de Jerusalén y una figura clave en el concilio de Jerusalén, liderando la expansión de la fe, incluso a los no judíos. Esto lo leemos en Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió: varones hermanos, oídme. En este pasaje vemos cómo Jacob, es decir, Santiago, hermano de Jesús, interviene instando con las escrituras y haciendo referencia al Antiguo Testamento. Esto lo leemos en Hechos 15:14 al 18. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí vemos a Santiago defendiendo la fe en medio de la controversia. Santiago, hermano de Jesús, se sintió conmovido por el testimonio de Pedro acerca de la aceptación de Dios hacia los gentiles. La declaración de Santiago resultó en una decisión importante del concilio,
en la que se determinó que la circuncisión no era necesaria para los gentiles en su camino hacia la salvación. La epístola de Santiago solo tiene 5 capítulos, familia, llenos de enseñanza. La epístola se centra en la perseverancia y la moralidad, considerando pecados como el orgullo, la hipocresía, el favoritismo, la calumnia, incluso la religiosidad y mucho más. Santiago anima a los lectores a vivir humildemente y a orar por todas las situaciones. Además, el autor se identifica como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto lo leemos en Santiago, capítulo 1, versículo 1. Durante las últimas décadas, la epístola de Santiago ha suscitado un interés académico cada vez mayor debido al auge de la búsqueda del Santiago histórico y su papel en el cristianismo primitivo, sus creencias, sus relaciones y sus opiniones. Este renacimiento de Santiago también está asociado con un mayor nivel de conciencia sobre los fundamentos judíos, tanto de la epístola como del cristianismo primitivo. Santiago era alguien a quien la iglesia primitiva acudía con frecuencia en busca de sabiduría y consejo. Era conocido por ser un hombre de oración. Se sabía que pasaba tanto tiempo de rodillas orando que se le formaron callos en las rodillas. Santiago es llamado justo debido a su compromiso con la oración, su integridad y su celo por la justicia. Como líder en Jerusalén, él guió a la iglesia en un periodo de gran tensión entre cristianos, judíos y extranjeros, promoviendo la unidad. La principal fuente histórica sobre la muerte de Santiago proviene de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. En su obra Antigüedades Judías relata que Santiago murió por su fe alrededor del año 62 después de Cristo. Fue llevado al templo por los líderes religiosos judíos, quienes intentaron obligarlo a renunciar a su fe en Jesús. Recuerde que su epístola es solo de 5 capítulos, que quizás usted pueda leerla en 15 minutos aproximadamente, pero será de gran bendición a su vida. En el capítulo 1, versículo 2, menciona que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. En el capítulo 1, versículo 5, exhorta a que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Dedica varios versículos para hablar de la fe. Por ejemplo, el 1:6. Toda buena dádiva desciende de Dios. 1:17. Hacedores de la palabra. 1:22. La lengua. 1:22. Acepción de personas. 2:1. El 2:14, la fe sin obras está muerta. El capítulo 3 habla de nuevo de la lengua. El capítulo 4, amistad con el mundo, someternos a Dios. El capítulo 4, versículo 7, juzgando al hermano. Capítulo 4, versículo 11. 4:17 menciona que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se considera como pecado. El capítulo 5 y último lo dedica a ser pacientes y orar, por solo mencionar algunos pasajes. Familia, les invitamos a que forme parte de nuestro canal de WhatsApp y el de YouTube. Suscríbase, denle me gusta, active la campanita y compártalo. Les recordamos que estamos como Suena Familiar. Me despido de ustedes con Santiago 1:2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Les bendecimos en su nombre, a usted y a su amada familia. No se pierda el programa del próximo lunes con el tema El antes y después de Juan.
No se lo pierda. Siga con nosotros, porque Celeste concluirá con este interesante tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca, y continuamos con nuestro tema de hoy, el antes y el después de la vida de Santiago, a quien también se le conoce como Jacob. Santiago, quien era un incrédulo hasta que se le apareció Cristo resucitado y es transformado de incrédulo a creyente, según lo que leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. La Biblia nos dice que una vez que Santiago fue transformado y se convirtió en un líder principal de la iglesia en Jerusalén, a Santiago le tocó un cambio muy radical en su vida, pues antes de convertirse en creyente tenía una vida familiar normal, lejos del peligro constante que perseguía a Jesucristo. Pero al comprometerse con el Evangelio de Jesucristo, se convirtió en mártir del Evangelio. Historiadores como Josefo indican que fue martirizado por su fe, pero que aún así mostró una fe inquebrantable. La cita histórica más importante que relata la muerte de Santiago nos dice que fue mandado a apedrear por orden de Ananías, hijo de un sumo sacerdote, y que éste le había acusado de llamarse a sí mismo hermano de Jesús, a quien se le conocía como el Cristo. También hay algunos relatos que nos dicen que Santiago fue lanzado desde el pináculo del templo, pero al sobrevivir a la caída fue apedreado y finalmente golpeado hasta la muerte. Pero su cambio radical de ser incrédulo a ser creyente quedó plasmado en la palabra de Dios. Citas como la que leemos en Santiago 4:14, que nos dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Su transformación tan radical lo llevó a impulsarnos hasta el día de hoy con pasajes como lo que vemos en Santiago capítulo 1, versículos del 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La vida de Santiago desde el primer momento de su arrepentimiento y transformación en creyente radical fue siempre en la dirección de ser siervo, y siervo muy obediente a la verdad absoluta de Jesucristo Redentor. Cuando él escribe su carta, está pensando en las 12 tribus del pueblo de Israel, en su nación, el pueblo escogido por Dios, que necesita creer en Jesucristo, que necesita arrepentirse, que necesita tener fe en Dios. Y su mensaje principal era el Evangelio de Jesucristo y cómo tenía que haber una evidencia de transformación en aquellos que habían creído. Era un fiel predicador de que no basta con solo decir que tenemos fe, sino que hay que mostrar nuestra fe. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la Biblia nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si bien es cierto que esas obras no nos salvan, también es cierto que si Dios ha transformado nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, entonces debe de haber una evidencia de esto. Y que deben de nacer en nuestro corazón como evidencia de nuestra fe y de haber sido transformados esas buenas obras que fueron hechas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Santiago predicaba que somos salvos por gracia, que no hay nada, en absoluto nada que nosotros podamos hacer, que Jesucristo ya lo hizo todo, que Él fue crucificado, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó para darnos salvación y vida eterna. Pero también dijo en Santiago capítulo 2, versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque hay que ser evidentes de que hemos sido transformados y que hemos sido salvos de nuestra
manera pasada de vivir y que ahora tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas. Y que hay obras que Dios formó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. También tenemos pasajes como Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué maravilloso es poder entender estas cosas. Nosotros, igual que Santiago, tenemos la oportunidad de ver ese milagro maravilloso de Jesucristo resucitado, de que Jesucristo fue ese cordero que murió por nosotros, que su sangre fue derramada para limpiarnos de toda maldad y darnos la oportunidad de ser nuevas criaturas. Si pudiésemos entenderlo como lo entendió Santiago, entonces nosotros podríamos también ser evidentes a través de nuestras obras de esa fe tan grande que Dios nos ha dado para poder creer en Él. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.